vamos a hablar de mi nueva hiperfijación favorita, uno de mis clásicos nuevos favoritos y obviamente su adaptación. Hola amigos, yo soy Pilar del Pilar de los Libros y estaba ansiando regresar a hablar con ustedes y tener una plática extensa porque seguramente esto va a ser larguísimo, entonces por favor tráiganse su bebida, tráiganse su snack porque el día de hoy vamos a hacer un libro versus película de Frankenstein. Y es que si ustedes me siguen en las redes sociales sabrán que este año, por ahí del mes de octubre, yo leí Frankenstein por primera vez en mi vida. Yo nunca había leído este clásico porque yo soy de la idea de que los clásicos llegan en un momento específico a tu vida y no te tienes que obligar a leerlos. Si tú no tenías estas ganas o no estás interesado en el momento, a veces lo mejor es que no leas un clásico porque de repente te va a parecer pesado, no te va a gustar y pues no es el punto. Creo que muchas veces cuando somos adolescentes somos obligados a leer este tipo de literatura simplemente porque es la literatura clásica y el mundo cree que empezando a leer estos libros te vas a interesar en la literatura cuando en la mayoría de los casos es lo contrario y lo único que haces es que los adolescentes repudien el género porque no entienden la complejidad de estas obras. También puede ser válido que no te guste, porque no te gusta la temática y así. Entonces, yo tuve mi época en la que leí uno que otro clásico, pero siempre dije, yo creo que el momento en el que sienta que debo leer un clásico va a llegar. Y este año fue ese, únicamente he leído Frankenstein, aparte de mi relectura de Orgullo y Prejuicio, como ustedes ya saben. Tengo ganas de leer Drácula, pero bueno, eso ya será para otro video. Lo leí en una lectura conjunta con los amigos, que son los vainillas VIPs. Y obviamente yo quería organizar esta lectura porque yo sabía que se venía la adaptación del libro de Guillermo del Toro. Y esto probablemente no lo saben mis seguidores, pero sí lo saben personas que son más cercanas a mí. Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos. Me gusta mucho, me cae muy bien. Siento que tiene una afinidad con las personas tremenda y que tiene esta manera de expresarse y de motivarte y de ver el mundo tan distinto al que las demás personas lo ve, que cuando eres una persona que de repente también tiene este tipo de pensamientos distintos y no encuentra en dónde refugiarse, él es la mejor manera de hacerlo. Y aquí te voy a hablar del por qué tengo una relación parasocial probablemente muy cercana, porque no existe en la vida real. O sea, en algún momento lo vi en persona, pero no tengo una foto con él. Fue una cosa que pasó en la universidad. He seguido sus proyectos. No he visto la totalidad de sus obras, tampoco les voy a mentir. Yo no soy una gran cinéfila. Soy aficionada al cine, sí, pero tampoco critico las obras así como que a grandes rasgos. Sin embargo, tenía mucha emoción por esto, porque también sé que Guillermo del Toro es un director que le gusta mucho leer. Y me remonto a justamente lo que Alfonso Cuarón dijo un día, que para cuando él iba a hacer esta película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es una de las películas más famosas, con más cambios, sí, con una estética más oscura, sí, que cambió la trama de la historia en general de Harry Potter en las películas, pero Guillermo del Toro lo hizo leer el libro para que no se arrepintiera de adaptar esta película y de dejar este proyecto. Entonces, sabiendo que él tiene este contexto detrás, que le encantan los libros, que le encantan los clásicos, que le encantan los monstruos, yo sabía que nos iba a dar una obra completa, una obra que hablara en su totalidad de muchas complejidades, porque si en una obra de stop motion, una película como Pinocho nos habló de cosas existenciales que no se esperaba de un libro que es un clásico y que ha sido adaptado en 1000 ocasiones y que es muy interesante ver qué tiene para decirle a las personas ahora en el 2025 que sea diferente a sus demás versiones. Y creo yo que lo logró. Yo tuve la oportunidad de ver esta película en la pantalla grande, que si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, de verdad lo recomendaría, porque creo que no hay mejor emoción que ver y escuchar todo esto en un mayor formato, porque a ver, se va a estrenar en las plataformas. De hecho, para el día que yo suba este video ya va a estar estrenada en las plataformas, pero no es lo mismo, a menos que tú tengas un teatro en casa, un estudio con super bocinas, no va a ser lo mismo, porque neta la ambientación que pone en cada detalle sobre la música y etcétera, es una joya. O sea, esta película, sin lugar a dudas, y yo sin temerla ni de verla, siento que va a estar nominada a casi todas las categorías de los premios Oscar, o al menos es mi percepción. Como les digo, persona fanática del cine, pero no gran crítica. Tuve clases, sé de esto, pero tampoco es como que yo me dedique a hacerlo como para hablarles más al respecto. Pero lo que nos interesa y por lo que estoy haciendo este video son las diferencias bastante notorias de repente entre la historia original de Mary Shelley y la historia de Guillermo del Toro, porque a ver, al ser una adaptación sabemos que esto no va a ser completamente igual. Yo sinceramente quiero decirles que igual voy a hablar como más de mi experiencia al respecto hasta el final para no tener como tanto sesgo, que a mí me gustó. Yo siento que es una
una buena adaptación comparado a otras adaptaciones que yo había visto de Frankenstein, que también les voy a decir, no me acuerdo al 100% y tengo solamente como pequeños flashes de esto. Es una obra que está contada de una manera diferente y me atrevería yo a decir que muchísimo más humana y muchísimo más vulnerable. El libro de Frankenstein nos habla justamente de un científico llamado Victor Frankenstein que después de bastantes estudios y después de cambiar de disciplinas y etcétera, él decide aventurarse en este experimento de crear la vida, no desde cero, pero sí experimentar con partes de diferentes cadáveres, con partes de las energías y eso. Y básicamente, como todo el mundo lo dice y como de hecho el título de la obra lo habla, se crea el nuevo Prometeo. Para quienes no saben de mitología griega, básicamente Prometeo fue un titán que le robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y se habla de que Prometeo podría haber creado la vida, el conocimiento y el poder que tienen los humanos, por lo que después se sintieron más poderosos, crearon una revolución, etcétera, ¿no? Entonces es esta comparación con que Victor Frankenstein en algún momento trató de desafiar a Dios o a cualquier entidad que esté más arriba de los humanos en crear él esta vida que se supone que estas entidades la dan y al mismo tiempo la quitan, ¿no? Él estaba tratando de pasar estas barreras de la vida y estas barreras de la muerte para traer de regreso a las personas desde un lado científico en el que iba a apoyar justamente a la medicina, iba a apoyar a diferentes ramas, etcétera. Un experimento que al final no sale como él quiere porque pues esta criatura básicamente cuando la crea es una abominación porque no sabe nada, es como un bebé pero en un cuerpo de un adulto gigante, porque para esto en todas las descripciones pues narran que como creó partes pues había articulaciones más largas y eso, y él quería ser real una criatura que sí estuviera pues más larga, ¿no? Entonces es un monstruo gigante con una complexión muy grande que trata de aprender sobre la vida y se da cuenta que fue abandonado por la persona que lo creó y que él no es como los demás humanos porque no es un humano, es una criatura que sí siente hambre, sí siente frío, sí siente muchísimas cosas de los humanos, pero no puede morir. Y con esto viene la parte de la no aceptación del público, de las personas que lo ven y pues ven en su rostro desfigurado muerte, ven en su rostro desfigurado lo peor que pueden encontrar. Entonces le rehuyen muchísimo a esta persona. Él empieza a aprender de la lengua conforme a las vivencias que tiene y entonces se da cuenta que lo único que quiere es una compañía. Entonces va y le exige a su creador esto. Comete por ahí algunos errores, sí, mata a algunas personas, sí, también, pero todo mundo puede redimirse, ¿no? Y creo que el mensaje completo de esta obra es muchísimo más complejo de lo que a veces nos hacen creer, porque creo yo que en muchas adaptaciones se daba para entender que Frankenstein de verdad era un monstruo que, bueno, que la criatura, porque no se llama Frankenstein, era un monstruo que no tenía conciencia y que lo único que hacía era matar a otros, y Victor Frankenstein lo único que quería era acabar con él para que la humanidad no sufriera cuando él fue el que lo inventó. Y no, amigos, yo considero que el verdadero villano en esta historia es el Victor Frankenstein, y en la película de Guillermo del Toro, amigos, ahí lo demuestra 1000 de 100 esta versión. Vámonos rápidamente. El libro empieza de la misma manera que la película. Hay un barco en el que rescatan a una persona que está en medio de la nada. Este barco se dirige hacia el Polo Norte. El capitán del barco era una de las personas más obstinadas que quería como lograr un logro muy grande en la sociedad al ser la primera tripulación que llegara al Polo Norte, cuando se encuentra con Victor Frankenstein, que la verdad estaba al borde de la muerte, y entonces lo curan, lo tienen ahí, y entre este tiempo que él está como delirando por la fiebre, o eso es lo que ellos creían, suelta varias cosas sobre el monstruo que va a venir por él, que etcétera, ¿no? Y el capitán está como de, ¿qué está pasando? Y cuando ya está como un poquito más estable, le dice, ¿sabes qué? Te voy a contar mi historia para que tú no lo repitas, para que la ambición no te gane y no hagas los mismos errores que yo hice, porque yo creé una criatura muy fea y me arrepiento porque pues sí, transgredí los límites de la vida y la muerte en algo que jamás debería haber pensado. Esto se mantiene igual en la película y en el libro. Me gustó mucho. En el libro se narra a través de cartas. El capitán le escribe unas cartas a su hermana en la que le empieza a contar la historia al inicio y al final del libro. En la película
pues lo vemos de primera mano, ¿no? Vemos cómo lo encuentran, etcétera. No escribe las cartas, pero él se adjudica la parte de narrador de esta como mini introducción, porque ni siquiera les diría yo parte 1, porque el libro está dividido justamente en dos partes, la parte de Víctor Frankenstein y la parte de la criatura, que la criatura para esto pues nunca tiene nombre, y eso es una cosa que también a mí me da mucho sentimiento, porque nunca tuvo esta identidad propia. Es que de verdad es un libro muy profundo, o sea, de verdad es un libro que yo quedé de que no, yo hasta lloré. Y con la película lloré muchas veces más. Bueno, pero vámonos a lo que nos interesa. Dentro del libro, Víctor nos cuenta la historia de cómo se empezó a interesar por esto de la ciencia. Él vivía en Suiza, me parece que es, con una familia bastante funcional dentro de lo que cabe. Él tenía, me parece que 2 hermanos menores y una prima que es Elizabeth, el interés amoroso de la novela. En general, según yo recuerdo, porque tengo las cosas medio frescas, pero a veces las confundo, ¿ok? Según yo, Elizabeth fue una chica que creo que no tenía familia, que su familia como que adoptó. Yo no recuerdo que en el libro Elizabeth tuviera una familia, porque Elizabeth todo el tiempo estaba con ellos y era como la adoptada porque no era de la familia, porque no era relación directa, o no me acuerdo si sí era prima. Bueno, les digo, no recuerdo exactamente si sí tienen lazos de sangre, según yo no, pero Elizabeth fue criada siempre con su familia, pero Víctor siempre supo que ella iba a ser como que su esposa por este vínculo, ¿no? O sea, él siempre la sintió suya, y de hecho desde el inicio te marca esta posesividad de que él decía que Elizabeth siempre era suya, o sea, que siempre estuvo como este cariño de sí, pues es que tú y yo nos vamos a casar en algún momento, y siempre que regresaba de alguna manera a la ciudad, pues estaba esta relación con ella que se llevaba muy bien, porque además era la única mujer dentro de la casa y su mamá la había criado justo para servir al hogar, ¿no? En esta historia, los papás no se mueren primero, porque si lo comparamos con la película de Frankenstein, y ojo que aquí va a haber spoilers, entonces si tú estás viendo este video antes de ver la película y no te quieres spoilar, yo te recomendaría que te salgas en este momento, porque también voy a dar spoilers de la película, porque básicamente lo voy a estar contrastando, entonces te estoy diciendo toda la trama y ya no tendría como que mucho sentido que la veas, y para mí vale totalmente que la veas sin que entres tanto al contexto. Dentro de la película, cuando comienza la historia de Víctor, pues nos dice que Víctor era bastante maltratado por su padre, cosa que acá no se ve tanto, sí tenía la presión, pero no era como que de verdad fuera un niño tan maltratado, o sea, siento yo que la personalidad que desarrolla Víctor la desarrolla por otras cosas de la vida, o sea, sí, no era tan apreciado en la profesión que había elegido, pero tampoco era como que su papá fuera un señor muy feo. Y también no te narran que acá en la familia fueran una familia súper acomodada. O sea, no eran pobres, pero no eran ricos. Y en la película de Guillermo del Toro creo que este es un gran contraste. En cuanto empieza la historia tienen un casonón, la señora pues tenía muchísimo dinero y por eso su papá se casó con él, porque su papá era un gran cirujano, como él posteriormente lo es. Y pues obviamente, y como muchas tramas, la mamá se muere para darle desarrollo de personaje a este niño. Aquí únicamente tiene un hermano, me parece que es un hermano muchísimo más chiquito que él, cuando él tiene como unos 13, 14, no especifican la edad, su hermano debe tener como unos 6, entonces sí se llevan por ahí como, no sé, 10 años o menos. Pero esto le da mucho desarrollo de personaje, pues porque él se convierte en este ser un poco más frío y en un ser obsesionado por la medicina y por la muerte, porque lo marcó la muerte de su mamá, una persona que él creía que no merecía morir y que su papá, uno de los mejores cirujanos del mundo, no lo pudo salvar, ¿no? Entonces a él se le mete en la cabeza esta mentalidad de que tiene que superar a su papá para poder hacer algo, no para regresar a su mamá, porque para este punto su mamá ya está, mira, pero pues sí, para hacer algo más. En el entre se muere su papá también cuando él es muy joven, entonces básicamente se queda a cargo de todo, pero sigue con esta obsesión de estudiar medicina, y luego ya vemos el salto en el tiempo a él después de varios experimentos en los que ya logró como reanimar una parte de un cadáver, porque ni siquiera diría yo que es un cadáver completo. Y aquí se encuentra a un señor benefactor, que es justamente el tío de Elizabeth, pero aquí Elizabeth no estaba relacionada con la familia desde el inicio. Aquí Elizabeth es la prometida de su hermano, cosa que en el libro jamás pasa porque su hermano es muchísimo más chico, y Elizabeth, una vez que la mamá muere, porque en el libro la mamá sí muere, pero muere de, creo que de una enfermedad, de una causa muy natural, a todos quedan devastados, pero Víctor pues sigue estudiando, no puede regresar a su casa y
por medio de cartas se da cuenta que Elizabeth es como la que se queda a cargo del hogar, ayuda a su padre, ayuda a su hermano y etcétera, ¿no? Pero sí sigue teniendo esa relación muy cercana porque Elizabeth vivía en la casa del Víctor Frankenstein, o sea, acá no, acá la relación viene totalmente diferente y siento que es para que se dé más esta relación de romance y muchas otras cosas que luego Guillermo del Toro justifica. Pero siento que en el libro no ahondan tanto en esta parte de cómo llegó a descubrir que los cadáveres podían reanimarse a través de la ciencia. O sea, sí te hablan de un montón de cosas que luego de repente uno como un ser humano normal que no estudia la ciencia, no las entiende. Y siento que también son muy vagos en cuanto a descripciones de todo eso, porque en la mayoría de las películas, y en el caso de Guillermo del Toro, también son muy explícitos en cuanto a cómo crea el monstruo, cómo crea este cuerpo a base de otros cuerpos. Siento que en la descripción literaria se queda corto en plan de que todo es muy especulativo para que tú entiendas, pero no te da como las cosas tan explícitas y yo genuinamente lo agradezco, porque si no yo hubiera estado de que como en la película. Pero acá pues este señor, que es el tío de Elizabeth, se da cuenta de su motivación y le dice, ¿sabes qué? Yo te doy fondos ilimitados, vamos a trabajar, yo te voy a dar como un lugar, te voy a dar los cuerpos, te voy a apoyar en lo que necesites. Mira, tengo aquí un instrumento que viene como los nervios, las vértebras para que tú puedas ingeniártela. Y el Víctor está como de, sí, wow. Obviamente él estaba loquito, obsesionado. Y para esto la Elizabeth es una persona más elocuente, una persona que tiene más pensamientos, una persona que tiene más claras sus posturas ante ciertas situaciones, cosa que encanta a Víctor Frankenstein, que en la película, les digo, es un personaje muchísimo más egocéntrico, que verdaderamente se siente arriba de todo el mundo, arriba de la inteligencia promedio, arriba de los dioses, arriba de todo, y él cree merecedor de crear esta criatura, merecedor de tener toda la fama del mundo, aunque no la llega a tener, pero sí tiene como que esta actitud pues bastante ególatra, que te llega a caer mal, pero que después entiendes pues el porqué de las cosas. O sea, al final del día la creación y lo que le pasa con el monstruo es una causa de sus actos, una consecuencia de todo lo que él hizo y que no se dio cuenta hasta el final. Pero pues al ver que Elizabeth tiene como que estas opiniones bastante fuertes y que no es como las típicas mujeres que se quedan calladas, sino que ella sí habla al respecto de la guerra, de los hombres, de lo que pueden hacer, de que las ideas son malas, etcétera, y habla y habla. Como que empieza esta relación de repente un poquito parasocial, porque no se nota tanto el interés de Elizabeth, porque ella como que estaba interesada en otras cosas, que luego cuando se da cuenta de la verdad de Frankenstein, pues no le agradan y ya no hay esta relación de amor, pero el Víctor pues también crea como esta obsesión con ella porque piensa diferente, porque le encanta, porque no se asusta con sus creaciones de sus cuerpos abiertos que tiene en su estudio y es como una chica súper diferente, cosa que en el libro no pasa. En el libro verdaderamente Elizabeth es como una de las mujeres normales, una mujer sumisa, una mujer que estuvo criada para servirle a los hombres y para estar en este matrimonio, una mujer muy abnegada que está decidida a llevar a cabo pues este futuro que le impusieron y no tiene problema con eso porque al final del día, como toda su vida convivió con Víctor y ya sabía que iba a ser su esposo, pues sí se enamora de él, pero pues se enamora fugazmente porque a ver, estos bebés no compartieron tanto, únicamente hablaban por cartas y se vieron unas 5 veces en toda su vida antes de casarse, pero bueno, incluso hay diálogos en los que ella le da la opción de que, oye, si no te quieres casar conmigo porque no me quieres, pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, yo pues no, prefiero como que no hagamos esto si no es por genuino amor y el Víctor le dice que sí, no te preocupes, sí te amo, vamos a casarnos, pero eso, miren, pasa mucho después, porque creo, según yo, que la primera parte, la parte narrada por Frankenstein, se acaba cuando crea a la criatura, cuando despierta y se da cuenta de que creó pues a una abominación y él se va, o sea, literal lo deja en su casa y ya, porque él creía que pues no había funcionado, como que no sirvió
y lo deja. O sea, es como si un papá dejara a su bebé, no le está dando pensión alimenticia. ¿De qué me estás diciendo? O sea, no se está haciendo responsable, es un deudor. Y luego empieza la parte del monstruo de despertarse solo, despertarse sin saber quién es, qué hace, para qué sirve, cuál es su motivación. No sabe hablar, no sabe caminar, no sabe comer, no sabe nada de las cosas básicas de un ser humano. Entonces él sale a explorar el mundo porque necesita respuestas. Al final del día tiene esta incógnita de saber, porque tiene pensamiento propio, solo que todavía no lo desarrolla. Entonces, en la segunda parte del libro vemos ahora la perspectiva de la criatura que, al darse cuenta de que está desnudo, pues agarra las ropas de Frankenstein, ropas que son muy importantes para después, pero él se da cuenta de que hay más humanos, trata de acercarse a los animales y así todo el mundo le tiene miedo, tiene frío, encuentra una casa y entre las exploraciones pues justamente llega a una casita en la que hay un granero y él se queda escondido en el granero y había una niña chiquita, me parece, a la que le empiezan a enseñar a hablar pues en el idioma que hablaban, porque creo que en el libro hablan como francés, no es inglés según yo, pero no recuerdo, o si era inglés, no me acuerdo. Creo que era inglés porque el monstruo cuando habla dice que viene de Francia porque no lo sabe hablar bien. Entonces, conforme le van enseñando a la niña, él va tomando las lecciones y va teniendo más pensamientos y va teniendo esta lengua y entonces se convierte en una persona más pensante y entonces empieza a tener estos pensamientos de venganza de que quiere ir con la persona que lo creó porque hizo una abominación, hizo un monstruo que la gente no quiere, porque ya en múltiples ocasiones la gente se asustó y no lo acepta por su simple apariencia, cuando en el fondo de él pues no es una mala persona, no es una mala criatura, simplemente no sabía lo que estaba haciendo. Es como cuando estos niños no tienen control de sí mismos porque todavía no les has dado las herramientas para hacerlo, pues hagan de cuenta que igual. Esto en la película también pasa, pero de manera diferente. Porque en la película, como el tío era el benefactor de Frankenstein, le da todo, porque resulta que el tío tenía una enfermedad y quería que lo apoyara para que lo reviviera él y quería que utilizara su cuerpo para poderlo revivir y que no fuera a morir, ¿no? Pero pues Víctor le dice que no se puede porque su cuerpo ya está infectado por esta enfermedad y entre una y otras cosas pues se muere. Se muere justo cuando iba a llegar la tormenta con este rayito que iba a darle la energía suficiente a la criatura para vivir. Y entonces, pues ya llega este rayo y pasa exactamente lo mismo. No, él no siente que haya funcionado, o sea, la criatura no despierta como automáticamente. Entonces, en este caso, Víctor se va a dormir y lo despierta la criatura al día siguiente, pero lo despierta pues así sin saber, ¿no? Y lo único que aprende a decir con él es la palabra Víctor. Él trata de enseñarle, trata de acondicionarlo, la verdad, como si fuera una mascota, pero pues la criatura piensa de manera bastante diferente. Sí le entiende, pero no razona todavía, ¿no? Y es como si estuvieras viendo a un niño chiquito, entonces el Víctor se harta, en eso llega la Elizabeth porque está buscando a su tío y se da cuenta que el monstruo está ahí y la Elizabeth empieza a desarrollar esta relación amorosa con el monstruo porque como que se siente muy identificada, porque como que siente que hay algo más ahí y además está consternada por el hecho de que el Víctor haya transgredido los límites de la vida cuando ella le dijo que no debería cuestionar ese tipo de cosas porque no estaba bien, porque siempre terminaban mal. Y le sorprende también el hecho de que él lo esté tratando tan mal, porque no lo trata como una persona, lo trata como una creación abominable, cosa que evidentemente todos compartimos que está mal porque el pobre monstruo no estaba haciendo nada malo, o sea, él solo estaba existiendo y él no pidió venir al mundo genuinamente, él solo pues estaba ahí y pues ajá. Entonces la Elizabeth como que tiene esto y pues el Víctor ya está muy loquito, muy en su cucu y dice, ¿saben qué? Voy a matarlo. Pero el bebé no se puede morir. O sea, el bebé es tan súper poderoso que no se puede morir. Entonces él incendia como toda esta propiedad, etcétera. Y pues pierde una pierna. Cosa que según yo no pasa en el libro. En el libro sí tienen las dos piernas. Pero pues aquí era para la trama. I guess. O sí pierde una pierna. No recuerdo. Yo según yo no. Pero bueno, anyway, ¿no? Un detalle no muy necesario en la trama. Y ahí nos damos cuenta, ahí empieza la historia de la criatura, porque él sobrevive a este incendio
porque se avienta de la casa y pues termina en el mar. Y entonces es cuando empieza a buscar a la otra gente, es cuando empieza a buscar refugio, empieza a tener esta cercanía con los animales, lo empiezan a cazar y pues no lo pueden matar. Y entonces llega con esta familia, que esta historia se desarrolla igual, se esconde en el granero, empieza a aprender conforme le dicen a la niña y hay un momento en el que decide salir. Aquí considero yo que es diferente porque en el libro sale en un momento en el que la familia sí sale de viaje, algo así, y dejan al abuelo porque el abuelo era ciego, entonces no lo veía, y es ahí cuando le cuenta y le dice que es francés y así, y tiene como esta conversación en la que él lo acepta, pero en el libro a él lo sacaba la familia y lo empezaban a golpear y lo sacaban muy mal porque se asustaban, porque veían su rostro y decían, esta criatura es horrible, quiere matar a nuestro abuelo, etcétera. Y en la película, pues hay unos lobos que matan al viejito y él por defenderlo, pues se queda ahí con ellos y la familia cree que él fue el que lo mató. O sea, al final del día sí terminan ahuyentándolo y básicamente como matándolo, pero es que no se puede morir. Y se siente muy triste, ¿no? Porque saber que una persona que no lo ve, no lo estaba juzgando y pudo haber tenido esta aceptación que buscó toda su vida, pero pues no la tiene. Y vuelve este sentimiento de soledad tanto en el libro como en la película, en el que pues él lo único que quiere es ser aceptado, él lo único que quiere es que alguien esté a su lado y que alguien lo quiera y lo comprenda de la manera en la que es, o sea, no cambiando porque no hay manera de que él pueda cambiar. Entonces va y busca a su progenitor, a.k.a. Víctor Frankenstein. En el libro, él encontraba en el saco que había agarrado como una carta, un algo que decía Víctor Frankenstein y empezó a ir ciudad con ciudad hasta que llegó a su ciudad y lo encontró, pero primero encuentra a su hermano. En la película, él va a esta casa de la que él salió y entonces se encuentra como todas estas evidencias de que él es una persona que está creado de diferentes personas y pues justo ve lo de Víctor Frankenstein y también lo mismo, va y lo busca, ¿no? En el libro, primero encuentra a su hermano y como su hermano se asusta y no confía en él porque él creía que su hermano, al ser un niño, lo iba a aceptar porque él tenía en este pensamiento que los niños, al ser más inocentes, no juzgarían a una persona por su aspecto, pero lo que no sabes que pues lo juzgan muchísimo más. Entonces, como se asusta, termina matando al hermano de Frankenstein y es cuando Frankenstein regresa a la ciudad porque está acusada una chica que se llama Justine, que era una amiga bastante cercana de la familia, pero que ella no fue, o sea, porque él sabe que es el monstruo, pero él no puede comprobar que el monstruo fue el que hizo eso, ¿saben? O sea, no lo puede comprobar, pero ya sabe que lo está acechando porque él sabe que eso fue hecho de una criatura que no existía. Y toda esta parte como que no la omiten en el libro porque luego él se va, huye, va con un amigo que le dice, no, estás loquito, esto no está pasando. Y él le dice como de, no, es que sí. Y entonces cuando encuentra a la criatura le dice, ¿sabes qué? O sea, yo te perdono que me hayas abandonado, te perdono que me hayas creado, pero crea otro como yo. O sea, quiero una mujer que me acompañe porque todo el mundo tiene amor, porque todo el mundo tiene pareja, porque yo veo que todo el mundo está en familia y yo no puedo, y nunca voy a poder porque nadie me va a aceptar de esta manera. En la película también va, lo busca y le dice eso, pero después de eso en la película suceden más cosas. Acá Víctor se acepta, es como de, bueno, pues sí, ¿por qué no? X ya lo hice una vez, lo puedo hacer 2 veces. Entonces, como que en su estado de inconsciencia y de obsesión dice como de que sí, se va con su amigo y luego estando allá dice como de no, yo por qué voy a hacer esto, o sea, estaría creando otra criatura atroz y él solo está hecho para la muerte, él solo está hecho para matar a la gente cuando no es verdad. O sea, fueron accidentes, no fueron intencionales. Sí tenía la ira, pero se pudo haber manejado de manera diferente. Entonces dice que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y pues la criatura encuentra y mata a su amigo y le dice de que, ¿sabes qué? Pues si tú no me cumples, yo voy a estar ahí el día de tu boda y pues ya verás lo que hago con tu esposa, ¿no? Y el Víctor está como de que, no. Y como se muere su amigo, lo inculpan a él y él está en la cárcel, viene su papá por él, porque para esto su papá sigue vivo. En la película su papá se super murió y ya no le interesó su hijo. Bueno, igual no le interesaba desde el principio.
Pero le dice de que, ¿sabes qué? Vámonos, te vas a casar con Elizabeth, ya está todo arreglado, etcétera. Y él está de que es que no me puedo casar porque si me caso algo le va a pasar a ella. Pero luego dice como de que, ¿qué le va a pasar? O sea, ¿qué va a hacer? Voy a tener todo esto bastante cuidado. Él dijo que iba a venir en la noche de mi bodas, entonces si pasa la noche de mi bodas y no pasa nada, es que ya puedo ser feliz. Y Elizabeth está ahí como que tratando de tranquilizarlo. Pero pues obviamente el monstruo llega. Obviamente el monstruo llega y mata a Elizabeth, que ni las debía ni las tenía. O sea, verdaderamente era una persona no that relevant. O sea, ni siquiera tuvo este acercamiento que tiene en la película con la criatura. No, verdaderamente era una persona más que estaba ahí en el mundo del Víctor. Y el Víctor es como de, no, es que ahora lo que voy a hacer es cazarlo para matarlo. Pero volvemos a lo mismo, baby. No se puede matar. Y entonces empieza como está perseguir, que el monstruo estaba persiguiendo primero a Frankenstein, luego Frankenstein ahora lo va a perseguir porque él se siente con la única autoridad de arrebatarle la vida cuando no puede, no puede. Y en la película, les digo, pasa de manera diferente, porque cuando el monstruo llega y le pide que le cree una pareja, evidentemente él no acepta y él desde el principio dice que no. Esto pasa en la noche de bodas de Elizabeth, sí, pero es la noche de su matrimonio. O sea, Elizabeth apenas se iba a casar y se iba a casar con William, el hermano de Víctor, porque aquí pues estaban comprometidos. Y pese a que ella pues ya tuvo sentimientos por el Víctor y también tuvo sentimientos por la criatura, se va a casar con él. ¿Por qué? Pues porque así lo dicta la vida y porque así eran las cosas antes, porque así como que sentimientos genuinos entre ellos dos no tenían. Y en esas Elizabeth, por proteger a la criatura, porque les digo, ella sentía mucha afinidad con él y como ahora ya es un hombre que habla y ya le creció el cabello, es mucho más guapo, porque para el inicio no tenía cabello, ya para el final tiene otros 3 pelos, que sí se ve muy guapo el Jacob Elordi, la verdad, pero de eso les voy a hablar después. Entonces, la Elizabeth, por defenderlo, pues le disparan y se nos petatea a la Elizabeth. Y entonces ahí como que todo cambia porque entra William, se da cuenta del monstruo. El monstruo mata a William y pues Frankenstein se siente otra vez con esta autoridad de que él tiene que ser el único responsable de matarlo porque él lo creó. Cosa que, a ver, pues sí es verdad, él lo creó, pero ¿tú quién eres para quitarle la vida a alguien que le diste vida sin que él lo quisiera? Entonces, él se lleva a la Elizabeth, la criatura se lleva a Elizabeth, la deja en un de ese y pues ya vemos ahora sí como retomar a la actualidad, ¿no? Y vemos esta parte muy marcada en la película del abandono que sintió la criatura de parte de Víctor Frankenstein, un abandono que él de repente se empieza a identificar con lo que él vivió de chico, ¿no? O sea, como que toda su vida vivió este maltrato y este abandono por parte de su padre, que lo replicó de alguna manera cuando tuvo esta criatura que fue su invención y que de cierta manera, pues era como su hijo, ¿no? Y esta reflexión en la película creo yo que es muy importante, creo yo que es el punto vital de todo y creo yo que es lo que encierra que la obra esté tan completa y que te dé un desarrollo de personajes de principio a fin porque te cierra la historia que te estaba diciendo, que de repente en el libro no lo vemos tantos. En el libro Frankenstein llega por él al barco y se lo lleva y pues vemos como, bueno, nos dan a entender que se muere y eso hace que la mentalidad del capitán cambie y se regrese a su tierra, diga como de, yo tampoco ya no voy a atentar a Dios, ya no voy a atentar a nada, ni a la ciencia, vámonos, de regreso. Churru. Em, en la película también, pero en la película sí está estos momentos de arrepentimiento, de reflexión, de los momentos que siente el ser humano antes de partir de este plano y que era lo único que la criatura necesitaba, o sea, el saberse aceptado mínimo por la persona que lo creó, porque esa persona ni siquiera lo quería. Es que yo creo que es una de las escenas más fuertes y además es impactante saber que esa fue una de las primeras escenas que grabaron porque Guillermo del Toro quería saber si iba a haber la química necesaria entre Oscar Isaac y Jacob Elordi para llevar a cabo la película, porque si no, no que la cancelara, pero él iba a tomar medidas. Y es una escena tan sentimental, o sea, yo estaba berreando y yo, miren, no sufro esos traumas de abandono, pero qué fuerte. Entonces les digo,
¿Tiene muchas similitudes? Sí. Siento que estos cambios creativos que fueron más que nada en la historia de Elizabeth y en la historia de fondo de Víctor Frankenstein, que fue lo de su familia, fueron cambios argumentativos válidos porque le dieron un sentido al personaje que creó para esta cinta. O sea, es un personaje que sufrió bastante y que debido a estas carencias, pues tuvo estas decisiones en el futuro y que lo que más me gusta es que de verdad, si tú lo ves tan bien en expresiones y en todo el ritmo de la película, el Víctor que tienes al inicio, cuando está experimentando con los cadáveres y esto, que es un Víctor muy alzado, es un Víctor que se cree merecedor de todo, al Víctor que vemos al final arrepentido de lo que hizo, dándose cuenta y siendo consciente de que sus acciones tuvieron muchas consecuencias, no solamente en las personas que pues murieron a causa de esta criatura, sino en la misma criatura que al final fue un ser pensante y que terminó siendo parte de él, porque de cierta manera pues heredó cosas que él le pudo haber enseñado involuntariamente porque pues no tuvieron esta convivencia tanto como en la película, ¿no? Pero creo que es un cierre muy bonito y les digo, es una película que yo sentí bastante humana. Siento que las películas de Guillermo del Toro siempre te demuestran algo más, siempre te dejan un mensaje muy existencialista si ustedes quieren, pero un mensaje que se queda más allá de solamente ver el bonito arte que tiene, los bonitos visuales, la bonita música, que sí, todo eso está espléndido y les digo, por eso yo creo que va a ser merecedora de bastantes premios o al menos nominaciones. Mejor director se lo tiene que llevar, mejor guión adaptado, por supuesto que sí. Mejor actor en leading role y en actor de reparto, yo diría que sí, pero aquí estaría muy interesante ver a quién consideran actor de reparto y a quién consideran protagonista. Yo consideraría protagonista a Jacob Elordi y yo sinceramente siento que Jacob Elordi se lo merece porque no es un trabajo fácil el interpretar una criatura que en su principio no habla, que solo se puede comunicar a través de ruidos guturales y que luego posteriormente aprende un lenguaje, pero que al final del día no es un lenguaje completamente humano. Entonces, de todos modos, tiene que hacer esto y tienes que combinarlo con caminar extraño, tienes que combinarlo con tener esta apariencia rara y tienes que combinarlo con que los ojos y el rostro en general tiene que ser el que demuestre totalmente las emociones. Y si a mí me lo preguntan, yo vi todo eso en Jacob Elordi. Y o sea, yo ni siquiera soy una seguidora del Jacob. A mí no me gustaba su actuación. Yo no sentía que el morro estuviera a la altura para ser este monstruo, pero me cayó la boca. O sea, me cayó la boca. Porque yo lo veo y es que ahora veo sus ojitos y digo, es que es la criatura y es que demuestra, o sea, la bondad que dentro de la criatura existía creo que queda totalmente reflejado a través de los ojos de Jacob Elordi. Creo que Guillermo del Toro no se equivocó en elegirlo a él y que por algo en la producción no estuvieron otras personas porque iba a estar Andrew Garfield, pero yo no veo a Frankenstein, bueno, a la criatura como Andrew Garfield. O sea, creo que el papel estuvo hecho especialmente para Jacob Elordi, por algo se quedó con el papel. Sé que el papel de Oscar Isaac sí estuvo escrito totalmente para él. En la mente de Guillermo del Toro jamás pasó otra persona que no fuera Oscar Isaac y está como muy interesante el hecho de que sea una obra que dio tanto de los personajes, tanto de los actores como de Jacob, como de Oscar, como de Guillermo del Toro y como de Mia Goth también. O sea, Mia Goth, neta, qué actriz. O sea, yo les digo, ella también se merecería la nominación a mejor actriz, diseño de arte, por supuesto, diseño de vestuario, maquillaje y efectos especiales. Puede que no, pero maquillaje, sí. Mejor banda sonora, totalmente, es una joya, y más porque esa banda está grabada en vivo, o sea, son orquestas que tocaron en vivo las situaciones que Guillermo del Toro quería que aparecieran y que quedan en el momento exacto. O sea, el montaje de verdad es una cosa hermosa. Yo no le encuentro ningún error, pero volvemos a lo mismo. Yo no soy una gran crítica de cine, yo no puedo decirte como de, ay, sí, esto. La versión que yo vi en el cine me encantó. Yo siento que tiene muy buen ritmo. Siento que no es una película igual fácil, pero el libro tampoco es un libro fácil. Es un libro que te va transmitiendo mensajes de maneras muy diferentes, ¿no? Tienes que tú interpretarlas con lo que has vivido y no todas las personas lo van a interpretar de la misma manera y está bien, porque al final del día pues de eso se trata una reinterpretación y de eso se trata una nueva creación en la película. Creo que esta trauma me va
a durar muchísimo. Y por eso yo quería venir a hablarles al respecto, porque también si tú te quedaste con la idea de que no, es que es una mala adaptación, en realidad no. Yo creo que la esencia de el mensaje que transmitió la autora a través de este libro está, y les digo, a mi experiencia con otras adaptaciones, siento que es la adaptación en la que más humanidad le han dado a la criatura, cosa que la autora también lo quería demostrar al dividir este libro en dos partes y ver que al final, pues los seres humanos por poder y por ambición terminan estando podridos y terminan haciendo cosas que no deberían. Creo que en el libro es una crítica justamente a esta ambición humana, y en la película es más una crítica a las acciones sentimentales que hacemos después de haberte creído tanto y cómo puedes cambiarlas y cómo puede afectar una situación en general. Entonces, sí, a mí me gustó un montón. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si no han tenido la oportunidad y si ya se echaron este video larguísimo sin haberla visto, por favor, corran a su plataforma favorita a verla. Si todavía es que está en cines, corran a verla. Yo creería, y como es casi costumbre, que cuando las películas son nominadas a los premios Oscar, tienen un reestreno, entonces también creería que va a tener una nueva temporada en los cines. Ojalá, la verdad es que llegara a cines comerciales, porque sé que a muchas personas los cines independientes les quedaban muy lejos y esa es una de las razones por las que no podían ir a verlas. Pero en caso de que no, pues dense el tiempo, la oportunidad de verla en plataforma y de dejarme su comentario de qué les gustó más esta adaptación, si tienen otra adaptación favorita. Creo que en los últimos años he visto también varias adaptaciones, contando Pobres Criaturas, que también es una adaptación de una manera diferente de Frankenstein, pero ninguna como esta de Guillermo del Toro. Y yo se los digo, y evidentemente esto va a tener un sesgo por mi opinión personal y esta cercanía que siento con Guillermo del Toro, porque además es tapatío, es orgulloso de aquí. He tenido la oportunidad de ver varias de sus obras en físico en esta exposición de En Casa con Mis Monstruos y demás. Entonces se me hace padrísimo ver que esté logrando esto y se me hace padrísimo el reconocimiento que está teniendo Frankenstein, porque de verdad es que se lo merece. O sea, siento que está resignificando un clásico de hace chorrocientos mil años, que además me falta tenerlo en físico por si alguien me lo quiere regalar. Probablemente voy a buscar una edición bonita en la FIL porque fue mi obsesión. O sea, lo quiero tener, lo quiero subrayar. Había muchas cosas que yo me quedaba así como con el corazón apachurrado, ¿saben? Entonces sí lo quiero tener porque sí lo quiero releer más veces. Sí es un clásico que yo digo, wow, o sea, ¿qué estaba pensando Mary Shelley a sus 18 años para escribir algo con tantas crisis existenciales? O sea, qué genial. Qué genial, porque yo a mis 25 no podría escribir eso. Pero pues ella lo hizo y ahora Guillermo del Toro en sus más 50 está dándonos esta obra de arte. Entonces, por favor, véanla, compártanlo conmigo. Saben que me pueden seguir en las redes sociales, me encuentro como El Pilar de los Libros. Ahí también hablo más al respecto de repente cuando me agarra la locura y quiero hablar, y como hoy. Y pues ya saben que me pueden dejar comentarios, suscribirse, por favor, es muy importante porque yo sé que no había estado subiendo videos últimamente, pero que regresé con todo para compartirlo aquí con ustedes y pueden compartirlo con más amigos, etcétera, con más conocedores del tema. Pueden decirme, no, la verdad es que está súper equivocada, la obra está horrible, pero denme argumentos y no me ofendan, porque si no, los bloqueo. Pero pueden dejar sus comentarios aquí abajo si son en buena vibra y si comparten como todo este fangirleo conmigo, y nos vemos en un siguiente video.